en Mateo capítulo 22. Mateo capítulo 22, del 23 al 33. Mateo capítulo 22, del 23 al 33. Aquel día vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera el segundo y el tercero hasta el séptimo. Después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Oyendo esto, la gente se admiraba de su doctrina. El estudio de esta noche lo hemos titulado Dios de vivos. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de tener tu palabra. Gracias porque tenemos tu voz con toda autoridad en medio de tu pueblo. Ayúdanos ahora a escucharla. Danos un corazón humilde para obedecerla, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Continuamos con esta serie de estudios sobre el Evangelio de Mateo, y nos ocupa esta porción del capítulo 22, del 23 al 33. Bueno, la humanidad, de manera general, siempre ha anticipado algún tipo de vida después de la muerte. En realidad, la Biblia dice claramente en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Y creo que esa es la razón por la que el hombre generalmente piensa en que hay algo más allá de la muerte. Aún aquellos que se declaran ateos, hay momentos de su vida en que reflexionan en esta idea. Ahora, la idea que está incorporada en el corazón humano es que debe haber una continuación de la existencia cuando la vida física concluye. James Dwight Dana, profesor del siglo XIX en la Universidad de Yale, afirmó que no podía creer que Dios creara al hombre para luego abandonarlo en la tumba. En esa declaración, el profesor Dana resume la esperanza en un grado u otro. Ha captado prácticamente a todo ser humano en toda cultura y en toda época. Por tanto, la mayoría de los judíos, como el hombre en sentido general, creían en la vida después de la muerte. No solo creían en la vida después de la muerte, sino que además en la resurrección del cuerpo. Ahora, la única excepción eran los saduceos, quienes en este y otros sentidos estaban en desacuerdo con el resto de la teología y de la cultura judía. Los saduceos eran los representantes de una secta que le hace a Jesús la segunda pregunta en una serie de 3, con el objetivo de que Jesús cayera en una trampa. La pregunta, la primera, está en el capítulo 22, que ya la vimos, en los versos del 15 al 22, que es la cuestión de ¿qué? Del tributo, ¿se acuerdan? Lo vimos en el estudio anterior. La tercera está en el capítulo mismo 22, del 34 hasta el 40, el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Y la tercera, o sea, la segunda,
La pregunta que nos ocupa en esta noche está en los versículos del 23 hasta el 32. Y en esa es la que vamos a meditar. Hay un mensaje que para mí es el que sobresale en todo este pasaje, que contiene una verdad gloriosa para aquellos que amamos a Dios, que es la esperanza de la eternidad en el cielo, a la que entramos por medio de la resurrección. Bueno, en realidad, mucho antes de la resurrección, cuando una persona muere, la resurrección final, la resurrección de los justos, la primera resurrección, pero disfrutamos a plenitud cuando ya también el Señor nos entregue cuerpos nuevos, glorificados, transformados, y la esperanza de que aquellos que han muerto en el Señor están vivos. Bueno, en realidad todos están vivos. Aquellos que mueren en el Señor y aquellos que mueren sin Él. La cuestión no es si hay una eternidad y si vas a estar vivo. La cuestión es dónde la vas a pasar. Porque la Biblia habla claramente de dos lugares muy conocidos por nosotros: el cielo y el infierno. Y por eso les decía que esta pregunta, que fue hecha con una intención malvada, como las otras dos, el propósito de que Jesús cayera en una trampa, al Señor responderle, lo hace con una declaración tremenda, y es el recordarnos que nuestro Dios es un Dios de vivos, porque para Él todos viven. Vamos a considerar varias ideas. El primero, el enfoque, está en el verso 23. Dice: aquel día vinieron a Él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron. Bueno, seguía siendo miércoles, mientras Jesús seguía enseñando en el templo, después de haber expulsado a los mercaderes el día anterior. Algún tiempo después, aquel mismo día, como dice la palabra, luego que dejara callado a los discípulos de los fariseos y a los herodianos que conspiraban con ellos, como vimos en la primera pregunta que le hacen, la cuestión del tributo, vienen a Él. Pero en esta ocasión, ¿quiénes vienen? Los saduceos. Ellos traen otra pregunta, con la misma perversa intención de que el Señor se condenara a sí mismo. Ellos querían tener éxito donde los otros habrían fracasado. Por eso me gustaría explicar un poco quiénes eran los saduceos. Bueno, los saduceos negaban todo lo sobrenatural. Ellos eran la más pequeña pero más rica e influyente secta judía, influyente de la secta judía, que incluían los fariseos, los celotes, los esenios. Como dije, ellos tenían la peculiaridad de que no creían en lo sobrenatural, eran más bien racionalistas. Aquí en esta Biblia de estudio quiero leerles los detalles que nos deja la palabra en otros pasajes, y aquí lo resume muy bien John MacArthur en su Biblia de estudio, cuando habla de los saduceos. Eran conocidos por su negación de las cosas sobrenaturales. Rechazaban la resurrección de los muertos, la existencia de los ángeles. A diferencia de los fariseos, no aceptaban las tradiciones humanas ni el legalismo excesivo. Solamente aceptaban el Pentateuco como autoridad. Tendían a ser adinerados, miembros aristocráticos de la tribu sacerdotal, y en los días de Herodes, esta secta controlaba el templo. Aunque eran inferiores en número a los fariseos y los saduceos tenían muy poco en común.
Sin embargo, varias veces se juntaron como una manada para atacar y devorar al Hijo de Dios. Bueno, ya sabiendo de que ellos no creían en lo sobrenatural, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, aquí están haciendo una pregunta perversa en toda la extensión de la palabra, porque están preguntando acerca de algo que ellos mismos no creían. Sin embargo, como sucedió en las otras preguntas, fueron ellos los que terminaron derrotados por la sabiduría perfecta del Hijo de Dios. Dice claramente la Biblia aquí que ellos no creían en la resurrección. Sin embargo, la pregunta que vienen a hacer toca el tema. Vamos a ver cuál era la pregunta. Vamos a ver lo absurdo de esa pregunta, que probablemente se han tomado tiempo para elaborarla e idear, presentarla de la manera más, digamos, que pudiera dañar al Hijo de Dios, que lo pudiera dejar en un callejón sin salida. Vamos a ver los versos del 24 al 28, donde está la pregunta, la cuestión. Dice que vinieron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos, el primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todo murió también la mujer en la resurrección. Pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Bueno, al igual que el grupo anterior que se dirigió a Jesús como maestro, ellos estaban tratando de expresar algún tipo de lisonja para que Jesús se confiara y estuviera un poco desprevenido al ataque. Ellos eran unos manipuladores también, la intención era manipular al Señor, y eligieron un título que en realidad era real porque Jesús era un maestro. Sin embargo, lo estaban empleando de una manera engañosa, con el objetivo de avergonzarlo y desacreditarlo. Ninguna apelación mayor podía hacerse que a Moisés, no solo para los saduceos, sino para cualquier judío. Acuérdense que ellos solamente aceptaban el Pentateuco. Moisés fue el gran dador de la ley, el vocero supremo del Antiguo Testamento. Le tenían en alta estima. Y entonces le vienen con una pregunta que abordaba un tema que se llama en la Biblia la ley del levirato. La ley del levirato. ¿De qué se trataba esta ley? Bueno, vamos a leer donde aparece primero, en Deuteronomio 25, del 5 al 10. Si alguno puede leerlo, Deuteronomio 25, del 5 al 10. Cuando hermanos habitaren juntos y muera alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermana, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. Y si él se levantara y dijere: no quiero tomarla, y se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, y le quitará el calzado del pie, y le escupirá en el rostro, y hablará y dirá: así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Bueno, aquí se explica todo el proceso que se seguía con esta ley del levirato. Usted recordará una historia en el Antiguo Testamento
que prácticamente se siguió todo el proceso. ¿Se acuerdan cuál fue? La historia de Ruth, en el capítulo 4 del 1 al 17, cuando al final ella termina en matrimonio con Boaz, y que Boaz primero le dice, hay un pariente que puede redimirte. Y bueno, al final se sigue todo este proceso. Esta ley se llama la ley del levirato. Viene de un término, el término levirato viene de levir, la palabra levir, latín, para hermano del esposo. La provisión mosaica está en este pasaje y resume de dónde los saduceos sacaron su pregunta. Y a fin de que los nombres, las familias y la herencia tribal pudieran mantenerse intactos, se estipuló esta ley, tal como ellos le preguntaron: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Esa era la ley. Pero ellos complicaron la cosa. De hecho, presentaron una situación prácticamente imposible, ¿no? Oiga, porque para darse ese caso, vaya, no es muy abundante, ¿no? En realidad esa mujer sería una especie de viuda negra. Todos los maridos se le morían. 7. Vaya, yo me imagino que los últimos ya era miedo, ¿no? Ellos llevaron la cosa a una situación extrema. Dice, hubo pues entre nosotros 7 hermanos. Los saduceos pudieron haber querido decir que estaban reportando una historia real, pero en realidad todo era el resultado de un plan diseñado, de un cuento que querían emplear para hacer caer a Jesús. Cuando el primero de los hermanos se casó y los otros 7 estaban solteros, y por eso cuando murió sin tener descendencia, dejó a su mujer, a su hermana. El proceso se repite con los 7 hermanos. Finalmente, lo inevitable: todo el mundo se murió. No es difícil imaginar la sonrisa socarrona en el rostro de estos hipócritas, esperando, como los que le hicieron la primera pregunta, que Jesús cayera. Y como yo dije en el estudio anterior, cuando yo leo esto me deleito viendo la sabiduría divina encarnada en la persona de Jesús. Porque no hay el más mínimo detalle que indique que Jesús vacilara, que se pusiera nervioso o que no supiera qué responder. Respondió inmediatamente con palabras poderosas, como solo podía hacerlo el Hijo de Dios. Palabras poderosas porque los puso a ellos en su lugar, y palabras poderosas porque nos dejó un gran mensaje para nosotros, que cuando leemos la historia nuestra fe se robustece. Nos alimentamos de leer esto. Y ahí está la pregunta. Una pregunta que ellos pensaron que no tendría respuesta. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Bueno, si todos los 8 aparecieran en la resurrección exactamente en la condición y en las circunstancias en que habían muerto, como sostenían los fariseos y esperaban que Jesús estuviera, ¿de qué modo posible podría reconciliarse las relaciones de los 8? Este dilema demostraba que la idea de la resurrección era evidentemente absurda, como ellos creían, y que Jesús se vería obligado a admitirlo, si no con su silencio, sino por sus palabras. Pero el Señor no se quedó callado, dio la respuesta perfecta. Vamos a leer los versos del 29 hasta el 32, si alguien puede leerlo. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Pero respecto a la resurrección de los muertos,
¿No habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Bueno, ellos esperaban que tal vez Jesús se quedara callado, que se alejara humillado, avergonzado, como es probable que a veces les hubiera ocurrido a los fariseos. Entonces, respondiendo Jesús, dice la Biblia, sin vacilación, de inmediato, con toda autoridad, los puso seguro a la defensiva. Cuando Él expresa estas palabras, erráis. El único éxito que los saduceos habían logrado era poner en evidencia que estaban equivocados, poner en evidencia su gran ignorancia, para que todos en el templo la vieran y la escucharan. En realidad lo que el Señor estaba diciéndoles era esto: ustedes están totalmente equivocados. Ustedes no tienen ni idea de lo que están hablando. La palabra planao, de donde se traduce la palabra erráis, significa extraviarse, deambular sin rumbo o estar engañado. Les dice, erráis ignorando las Escrituras. Es interesante que esa palabra, planao, signifique eso. Porque eso es exactamente lo que pasa con un cristiano que ignora las Escrituras. O con cualquier persona que ignora las Escrituras, como en el caso de los saduceos que eran incrédulos. Un cristiano que ignora las Escrituras y la ignora en las decisiones que toma en su vida, va a equivocarse. Una persona que ignora la Biblia en cuanto al camino de la salvación va a equivocarse, va a errar. Y no hay peor error que despreciar a Cristo. No hay decisión más necia que irse de este mundo sin Jesús, para enfrentar una eternidad sin Él en el infierno. Él les dice, ustedes están errados. Se comete error cuando se ignora las Escrituras y se comete error cuando se ignora el poder de Dios. A menudo el término transmitía la idea de estar desconectado de la realidad. Al igual que los falsos maestros condenados por Judas, los saduceos eran, según Judas, verso 13, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esa es la descripción perfecta de aquellos que viven ignorando las Escrituras, aunque abracen una religión, aunque tengan el tipo de secta que tengan, y la religión del tipo que sea. Si no tomas la Biblia como la lumbrera en tu camino, como la luz que te muestra el camino al cielo, estás perdido. No importa cuán ferviente seas en tu religión, esa religión no te va a salvar de ninguna manera. Es un error y de los peores. Jesús presentó a continuación dos razones por las que los saduceos erraban. Primero, porque ignoraban las Escrituras. Este es el libro de Dios. Yo lo creo con todo mi corazón. Todo lo que yo necesito para saber cómo ir al cielo está aquí. Y no yo, todo lo que necesita conocer cualquier persona en esta tierra. El mensaje de cómo conocer a Dios está aquí. El mensaje de cómo crecer después de haberle conocido y vivir para su gloria está aquí. La Biblia no es un libro como los demás. La Biblia es el libro de Dios. Por eso encuentras personas en ciertas religiones observando todo tipo de disparate y aún creyendo que así van a ir al cielo. Yo no creo que una persona que lea la Biblia y la considere palabra de Dios pueda errar el camino a la salvación y el medio a la salvación.
El medio de la salvación es una persona, una sola, sin opciones. El cristianismo, el evangelio, no es una especie de buffet donde tú vas y empiezas a escoger de todo un poquito y formas ahí tú. Bueno, para mucha gente hoy, su creencia es algo parecido a esto. Forman una especie de buffet religioso. Y usted los escucha y creen de todo un poco. Vamos a agarrar un poquito de aquí, otro poquito de allá, otro poquito. Y entonces lo que están recibiendo es una especie de anestesia. Están, como se dice, calmando sus sentimientos de culpa y se sienten hasta en cierta medida seguros. Pero están ignorando la verdad. Si un día son confrontados con la verdad y aceptan la verdad, tienen que llegar a esta conclusión: estoy perdido. Porque yo creo que Buda puede hacer por mí, porque yo creo que María puede hacer por mí, porque yo creo que los santos pueden interceder. Estás perdido. Jesucristo, como yo siempre digo, Él excluye todas las demás opciones. Se muestra a sí mismo como el único camino. Dice: créete en Dios, cree también en mí. A veces yo hablo con algunas personas y que me están hablando de un familiar y yo le pregunto: ¿fulano es cristiano? Y generalmente la respuesta que me dan es esta: bueno, él cree en Dios. Él cree en Dios y es una buena persona. Dos mentiras. Bueno, una mentira y un error. No por creer en Dios se es cristiano. A veces yo le preguntaba a mis hijos: bueno, ¿y por qué tú crees que tú vas al cielo? No, porque creo en Dios. Pero esa respuesta no me satisface. Sigo preguntando: pero ¿quién es Dios? ¿Cómo tú crees que puede llegar a Dios? Los demonios creen en Dios y tiemblan. Mucha gente se llena la boca hoy para decir que cree en Dios, y eso no le va a salvar, porque el problema es que para llegar a Dios hay una manera, y si no es a través de esa manera, olvídese, no vas a llegar a Dios. Esa es la verdad, y diluir esa verdad, anular esa verdad, para no ofender, para caerle bien al pariente, hermanos queridos, eso es muy grave. Porque la salvación de esa persona depende de que usted con amor le diga la verdad, le enseñe la verdad, no una verdad, la única, no un camino, el único, no una opción de vida, no, la única vida. Ellos ignoraban las Escrituras, pero además ignoraban el poder de Dios. El Señor entonces explica en orden invertido cómo ellos ignoraban la palabra de Dios y el poder de Dios. Primero explica por qué ignoraban el poder de Dios. Verso 30. Porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Al exponer la falsa idea de los saduceos sobre la resurrección, Jesús también le muestra, es como si el Señor le dijera: miren, ustedes no solo están equivocados en cuanto a la resurrección. Esa resurrección que ustedes no la creen. No solo están equivocados al no creer en la resurrección, al no creer en la vida después de muerto, sino que además están equivocados al no creer en los seres espirituales que la Biblia llama como ángeles. Porque menciona la resurrección y menciona a los ángeles que ellos negaban. Y les declaró que en el estado celestial los hombres y las mujeres ni se casarán ni se darán en casamiento. Bueno, el matrimonio es bueno. Dios lo creó. El casamiento es hermoso y divinamente ordenado. El Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero eso es una institución puramente terrenal y temporal. Las relaciones sexuales, la reproducción, el parto, no tienen lugar en el cielo. Es algo que podemos disfrutar solo aquí. Porque allá, ¿por qué? Primero, no va a haber muerte. Ni tampoco nacerá una nueva vida.
como ocurre aquí en la tierra. Los que ya están en el cielo están. O sea, cuando al final, en el estado final de los redimidos, va a ser una cantidad ya. En el cielo dice que los seres humanos serán como ángeles. No es que nos vamos a convertir en ángeles. No es que allá vamos a ser como, que nos van a hacer como la gente, algunos se imaginan los angelitos. No salen alas. No, dice que seremos como ángeles. ¿Qué quiere decir? Que seremos semejantes a ellos, espirituales como ellos en naturaleza, inmortales como ellos, glorificados como ellos e igualmente eternos como ellos. Pero debido a la influencia de los fariseos acerca del tema de la resurrección, habían llegado a pensar que el cuerpo de la resurrección era exactamente parecido o igual al que teníamos aquí en la tierra. Por eso Pablo, cuando escribió a los Corintios, a la iglesia de Corinto, tuvo que aclarar el tema y explicar algunas cosas importantes. Si usted va a la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el apóstol Pablo aborda el tema de la resurrección y allí menciona el cuerpo. Y este es un pasaje que los cristianos deberíamos saborear, porque yo creo que disipa un poco ese humo, esa nebulosa que alguna gente se cree acerca del cielo y del cuerpo, al punto que la imagen que tienen sobre el cielo y el cuerpo que tendremos es parecida al fantasma este de los muñequitos, Gasper, que vamos a estar allí como una especie de... No, este pasaje habla de cuerpos de una naturaleza diferente, pero cuerpos, y otros pasajes habla del cielo, y habla del cielo como un ¿qué? Un lugar. Un lugar. Vamos a leer primero a los Corintios 15, del 39 al 44, si alguien puede leerlo. Y no toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Si ustedes miran, aquí Pablo se enfoca en el cuerpo de la resurrección y presenta una serie de 4 contrastes para mostrar cómo se diferencia el cuerpo nuevo de los cuerpos actuales. Por ejemplo, no más enfermedad y muerte. Eso es seguro, porque no habrá corrupción. No se preocupe de las cosas que ahora arrastra, ¿verdad? Para la que tiene que tomar medicamento, analgésico, y se quita el dolor de un lado y le sale por el otro. Eso no va a pasar en el cielo. No habrá enfermedad, no habrá muerte. No habrá muerte. Segundo, no más vergüenza a causa del pecado. O sea, no habrá deshonra. No más fragilidad en la tentación y debilidad. Piénselo, hermano, qué maravilla. No pasa un día sin que no seamos tentados. Las batallas y las luchas que aquí sostenemos no las habrá en el cielo. Muchas veces en el espíritu queremos servir al Señor, pero la carne nos arrastra al mal. Piense una mente espiritual perfecta, queriendo hacer cosas para la gloria de Dios, y el cuerpo perfecto, siguiéndole, sin lucha, sin batalla, no más límite en la esfera de tiempo y espacio. ¿Por qué, hermanos? Porque vamos a ser semejantes ¿a quién? Al Señor.
en el cuerpo de la resurrección que tuvo. Versos 48 y 49 dice, ¿cuál el terrenal? También los terrenales. ¿Quién es el terrenal? Adán, ¿verdad? Y cuál el celestial, también los celestiales, el cuerpo de Cristo. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Portaremos la imagen de su cuerpo adecuado para la vida en el cielo. Yo sé que usted tiene muchas preguntas, yo las tengo. A veces uno dice, bueno, ¿y cómo será el cuerpo de la resurrección? Mire a Cristo. Mire el cuerpo de Jesús después que resucitó. Ahí hay detallitos que nos dicen lo que necesitamos saber, ¿verdad? La Biblia nos dice acerca del Señor Jesucristo. Vamos a ver Filipenses 3, 20 y 21. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí claramente dice que nuestro cuerpo será semejante al de Él. Y si miramos las características del cuerpo de Jesús, podemos tener una idea de cómo será nuestro cuerpo en la resurrección. Bueno, de hecho, yo creo que inmediatamente una persona se muere, pasa la eternidad con Dios, y aunque no tiene el cuerpo de la resurrección, me gusta pensar, en la Biblia hay un silencio sobre eso. Quizás el Señor no lo consideró importante, pero yo pienso, por algunos detalles también que veo en la Biblia, que vamos a tener una especie de cuerpo temporal. Porque aunque vamos a estar en alma, nuestras almas, en la presencia de Dios, no vamos a estar sin identidad. Nos veremos y nos conoceremos. Cuando en el monte de la transfiguración se le apareció al Señor, ¿quiénes? Moisés y Elías. Ellos pudieron saber quiénes eran ellos. En el libro de Apocalipsis habla de las almas que estaban debajo del altar. Y esas almas podían hablar. En otros pasajes dice que tenían palmas en las manos. O sea, hay identidad. Nos vamos a conocer, aunque ese no es el cuerpo final de la resurrección. Pero al final vamos a estar con cuerpos en un lugar. La morada final de los redimidos será la nueva Jerusalén, que dice la Biblia que será con cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, ese es el detalle del poder de Dios. Dios es todopoderoso. Y el Dios que nos va a levantar es capaz de darnos un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado, un cuerpo que no va a estar sujeto a las debilidades del aquí y el ahora. Y habrá diferencias. Ahora, eso no quiere decir que yo no vea mirar en el cielo y no me acuerde que ella fue mi esposa. Claro que sí. Y ella también se va a acordar de que yo fui su esposo. Y nos vamos a conocer. Que hay detalles en la Biblia que indican esto. No sé, ya le digo, a veces surgen muchas preguntas, pero lo que necesitamos, hermanos, está ahí. Y hay que creerlo con todo nuestro corazón, porque el Dios que lo dijo es 100% confiable. Y esa es la gran esperanza. Porque a pesar de que mucha gente dice creer en el cielo, en sus decisiones viven como si no fuera real. No hay explicación para aquellos creyentes que se vuelven víctimas del pánico y de los terrores. No es que los cristianos seamos, como yo digo siempre, temerarios, que andamos buscando la muerte. Yo no la busco. Yo cuando voy a cruzar la calle miro para los dos lados. Y no me voy a comer una comida que yo sé que está envenenada. No, porque eso no lo hizo, eso no, el cuerpo Dios lo dio, la vida Dios la dio y hay que valorarla. A Jesús el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, tírate. Y él no se tiró. Pero si yo voy a cruzar
y por descuido no veo un auto que viene, el Señor tiene todo el poder para hacer que no me suceda nada. Y también tiene el poder para decir, bueno, Miguel, esta es la forma como te voy a llevar para mi casa. Pero como yo le decía al hermano hace unos minutos, no hay manera de perder. Si somos cristianos y creemos lo que dice la Biblia, nunca vamos a perder. Siempre vamos a ganar. Aquí no estamos no levantamos la tienda para quedarnos para siempre. La Biblia dice que somos extranjeros y advenedizos. Valoramos la vida, pero no nos podemos aferrar a ella. No, de hecho el Señor dijo que el que pierda su vida por causa de mí, ¿verdad? Dice que hay que negarse. Al final mucha gente vive tan apegada aquí que no piensan para nada en la eternidad. ¿Y de qué sirve que usted llegue a vivir 90 años o 100 si al final se muere sin Cristo? Habrá hecho el peor negocio de su vida. No hay manera, repito, de perder cuando uno tiene a Jesucristo. No hay manera. Y los que sabemos que lo que Dios ha prometido es real, en Juan 14 el Señor dijo claramente, voy a preparar lugar para vosotros. ¿Dónde? En la casa del Padre. En aquellos tiempos lo que se hacía era que había una casa paterna y cuando los hijos se casaban, generalmente lo que hacía era que le hacían un agrego. Y al final todo el mundo vivía en la casa del Padre. Esa es la idea. Vamos a ir a la casa del Padre. Allí Él nos está esperando. Él fue a preparar lugar para nosotros. Y hermanos, qué esperanza. Qué tremenda esperanza en un mundo sin esperanza. Qué tremendo gozo en un mundo tan lleno de dolor. Saque a Dios de su vida, arrincone la palabra, olvídese de lo espiritual. ¿Y qué le queda? Por eso yo digo, hay ahí lo diabólico del ateísmo. Porque el ateísmo viene y te trata de destruir tu fe, tu esperanza, y no te deja nada. Nada. Esta semana cuando estábamos en los funerales de Roberto y Pastora, cuando ya yo estaba mirando allí las lápidas de las tumbas y miraba allí cuando iban a bajar los ataúdes. Si usted saca a Dios de la ecuación, si usted acepta lo que le quiere meter el ateísmo, los evolucionistas, ¿qué le queda? Un final tenebroso. Al final, ¿cuál? Metros bajo tierra, volviéndote polvo. Y en la oscuridad para siempre. Mi pregunta es, ¿qué diferencia hay en esa manera de determinar entre una persona y un animal? Igual. Nada. Nos degradan al nivel de la bestia. Quitan de nosotros toda dignidad, toda esperanza y no te dan nada. Sin embargo, a pesar de esa basura, hay gente que la cambia por la fe. Y por eso es que viven tan apegados al presente. Y por eso es que construyen sus mansiones y sus tesoros aquí. Por eso intentan construir un paraíso en la tierra. Esa es la mentira del comunismo, del ateísmo. Eso es lo que han tratado de hacer todos los comunistas a lo largo de la historia. Eso fue lo que le vendieron al pueblo cubano. Y hoy, ¿qué es lo que se vive en Cuba? Y en muchos países comunistas. Te destruyen todo lo espiritual, la esperanza. Y lo segundo que le dice, ustedes ignoran las Escrituras. Dice el verso 31 y 32. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos.
¡Qué tremendo! ¿Usted ha entendido lo que se acaba de revelar ahí en la Biblia, lo que dice la Biblia? Yo cada vez que lo leo, en primer lugar, vivo convencido que un segundo que después que yo parta, voy a estar en la presencia de Dios y no dormido. Eso del sueño del alma es un disparate y una herejía defendida por los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y otras sectas. Es una herejía que no se puede sostener por la Biblia. Lo más que te pueden decir, pero la Biblia, cuando habla de la muerte, habla de dormir. Sí, pero cuando la Biblia habla de la muerte como dormir, es una figura para ilustrar la muerte con relación al cuerpo. Porque el cuerpo va al polvo hasta el día de la primera resurrección. En el rapto de la iglesia, los hijos de Dios que han muerto vendrán con el Señor, sus cuerpos se levantarán del polvo de la tierra, se unirán esos cuerpos y esas almas y va a ocurrir una redención total. Pero lo que la Biblia enseña es que cuando nosotros morimos, vamos directamente a la presencia de Dios en un estado de conciencia. Y lo mejor es que estaremos con el Señor para siempre. Amén. Y al Dios que hemos adorado en este tiempo, por fe, como dice Pedro, a quien amamos sin haberle visto. Vaya, yo creo que por mucho que tratemos de imaginarlo, nuestra mente se queda corta. El poder ver a Jesús cara a cara. Y como yo digo, hay muchas cosas hermosas en el cielo. Y vamos a disfrutar bendiciones tremendas, pero lo mejor del cielo es Jesús. Ahí estaremos con ellos, con la Santa Trinidad para siempre, disfrutando de la presencia de nuestro Dios. Fíjense cómo dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Estos personajes ya habían muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, Él seguía siendo su Dios, porque estaban vivos. Es más, en muchas maneras, porque se habían vuelto perfectamente inmaculados y sus almas estaban experimentando la comunión eterna con Dios. Yo lo he dicho otras veces, cuando yo pienso en las personas que han muerto, en realidad no creo, no los imagino como muertos. Están vivos, en otro lugar, pero están vivos. Por eso cuando un niño pierde a su padre y su madre y ellos fueron cristianos, qué fácil, aunque sea difícil por el dolor, pero se hace fácil decirle a un niño, tus padres están en el cielo. Qué tremendo. Ahora, yo muchas veces me he preguntado, ¿qué le dice un ateo a un niño que perdió a sus padres? ¿Qué le dice? ¿Qué consuelo le pueden dar? Piensen. Qué tremendo. Dios es Dios de vivos, no de muertos, porque para Él, dice en otro pasaje, todos viven. Simplemente han cambiado de morada. Y un día, todos los que estamos aquí, nos reuniremos con aquellos que se nos adelantaron. Hermanos, esa es una esperanza gloriosa. Y tiene implicaciones tan profundas que nos ayuda a enfrentar el presente, por difícil que sea, con esperanza, con fe. Ahora, si usted se pone a pensar lo que la Biblia habla del cielo y medita en cada verdad que Dios revela, su vida no puede seguir igual. Lo primero que hacemos es dejar de ser tan egoístas y vivir tan apegados a aquí. Comenzamos a vivir de una manera extraordinariamente tranquila.
Porque aunque no buscamos la muerte, no nos desesperamos. La clave de todo esto es, ¿qué creemos? Usted sabe como yo que los discípulos del Señor todos murieron de manera violenta, como Juan. Y si sigue la historia del cristianismo va a ver que muchos cristianos fueron llevados a muertes horribles. Y ellos no negaron su fe. ¿Saben por qué no negaron su fe? Porque ellos estaban convencidos de que lo que creían era real. Y si usted cree eso, nada ni nadie le puede arrancar esa esperanza. Porque sabe que si se deja vencer, habrá hecho una decisión pésima. Como aquí me estoy deleitando en el cielo, no puedo dejar de pasar la otra realidad. Porque como mismo hay una realidad gloriosa, hay una realidad espantosa. Hay un lugar espantoso, donde habrán cuerpos también eternos, para poder someterse al tormento eterno. Yo sé que a la gente no le gusta oír eso, pero Dios también es Dios de vivos, de aquellos que están en el infierno. Lo que el único atributo que Dios va a desplegar en el mismo infierno va a ser su juicio, su justicia. Porque Él es justo, perfectamente justo. Y cuando se analiza contra quién se pecó, entonces comenzamos a verle sentido al infierno. Y cuando se analiza el desprecio que hace alguien de Jesucristo, dándole la espalda e ignorando la salvación, no, Dios es justo. Tú y yo podemos cometer injusticia y muchas veces las cometemos, pero Dios no. Dios es un Dios de vivos. Y fue tan grande el mensaje que dice el verso 33, que oyendo esto la gente se admiraba. Se admiraba de la doctrina. Bueno, de hecho dice Lucas 20, que los saduceos no osaron preguntarle nada más. Los cayó. Hermanos, eso está en la Biblia para que usted y yo lo leamos, para que lo creamos, para que lo unamos a otros benditos pasajes de Apocalipsis y otras partes de la Biblia que hablan de la esperanza de los cristianos. ¿Lo crees? No, a mí me lo enseñaron desde que empecé a la escuela dominical. No, yo le estoy preguntando de cuándo lo conoces. Puede ser que lo conozcas de memoria, sepa todos los detalles. Más allá del sol. Y ahí por las calles, yo quiero caminar. ¿Pero lo crees? ¿De verdad lo crees? Si lo crees, mira, empezando porque si Dios decidiera llevarse a alguien de tu familia de una manera inesperada y que no entiendas, lo sufres, lloras, pero no te desesperas, porque sabes que un día te reunirás con esa persona. De igual manera que cada vez que oras y Dios te contesta tus oraciones y te da salud y te contesta por un problema, tienes un dolor, Dios te lo quita. A veces sin tener que tomar medicamentos te sanó. Otras veces tienes que tomar medicamentos, también la sanidad es de Dios. Otras veces tienes que ir al doctor aunque no te guste. Eso me lo digo a mí mismo, ¿no? Y Dios usa al doctor, otras veces no. Pero llega un día en que se acabó. Sabes que la muerte es inminente. Y yo pienso que cuando esto va a ocurrir, muchas veces por misericordia Dios te prepara. Y tienes la seguridad de que te vas. Entonces si tienes que elegir entre quedarte pegado a una máquina, con una vida artificial, o irte, decides irte. Porque dices, bueno, ¿para qué voy a seguir aquí?
Si tuvieras la capacidad de decidir, porque a veces hay personas que no tienen esa capacidad ya, pero yo creo que la familia debería considerar eso. Cuando estás hablando de un creyente, de un verdadero hijo de Dios, y ya perdió la conciencia, digamos, está allí, ¿para qué vas a tratar de prolongarle la vida de una manera forzada? Deja que se vaya esa vida, porque sabemos a dónde va. A la casa del Padre. Por eso es que Billy Graham pudo decir, si mañana escuchan que Billy Graham murió, no lo crean, porque entonces estaré más vivo que nunca. Por eso Luis Palau, este hombre de Dios que le encontraron cáncer en los pulmones y ya estaba minado, pudo salir y grabar un video que impactó a todo el mundo, porque hablaba con una tranquilidad y una seguridad asombrosa. Y aunque empezó el tratamiento para el cáncer y le fue desgastando el cuerpo, este hombre siguió predicando hasta el último día. Pocos días antes de morir salió y dijo, sé que me voy con el Señor pronto, pero yo estoy preparado. ¿Y tú? Cuando uno ve eso, uno dice, Señor, ayúdame a que cuando me llegue la hora pueda traerte gloria como estas personas. Solo la fe verdadera, la fe genuina en lo que Dios nos ha dejado revelado es la que garantiza una manera de morir gloriosa. Que el Señor nos ayude a creerlo y que por creer eso hagamos algo hoy. Hablemosle a tantas personas que están perdidas de nuestra familia y del mundo. No perdamos tanto tiempo, hermanos, porque el tiempo se nos acaba. Háblale a la gente, háblale de Jesús, háblale del cielo, háblale del infierno. No te canses, porque es demasiado, demasiado lo que está en juego. Que el Señor nos bendiga. Amén.